Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de la tarde, ya digamos finalizando la tercera y penúltima jornada. Mi nombre es Hugo Camacho, formo parte del equipo de la Fundación Carolina y por extensión del ecosistema SECI, Secretaría de Cooperación Internacional. Son siglas ya que hemos venido manejando, digamos, en estos 3 días con fluidez, por lo cual ya, digamos, sabéis tanto de, por lo menos la terminología, o buena parte de la terminología de la cooperación española, prácticamente como los ponentes que estamos a este lado de la mesa, ¿no? Queríamos, cuando diseñamos esta propuesta de la Fundación Carolina, queríamos tener un momento en esta tarde para hablar de algo de lo cual se ha venido comentando permanentemente desde que inició el curso, ¿no?, que es la figura del actor, del agente de cooperación. Pero nos parecía importante hacer una reflexión pausada durante la tarde con algunos de los representantes de los distintos sectores en los cuales, digamos, se mueve, se instala la cooperación internacional y, concretamente, la cooperación española. Decía el profesor Sotillo esta mañana, y es algo que comparto con pasión, que hay que recordar de dónde venimos. Quiero decir con esto que nos hemos instalado ya una serie de términos que se han ya venido acuñando y que han venido para quedarse, ¿no? Por ejemplo, todo aquello de la quiebra del eje norte-sur, todo aquello de una cooperación basada en la escucha, la horizontalidad, la cooperación sur-sur, de la cual nos hablará la compañera Segín mañana, la potencia, en el caso de América Latina, de las agencias relativamente nuevas, ¿no?, una década o poco más de vida, digamos que disputan, en el mejor sentido de la palabra, el espacio, ¿no?, de la gobernanza, etcétera, ¿no? Quiero decir con esto que me parece importante para aquellos que peinamos canas, por lo menos en el respeto a la gravitas, que no a la potestas, ¿no?, poder decir que hemos llegado a este punto después de un arduo trabajo de muchos años, ¿no? No siempre las cosas fueron así, ¿no? ¿Verdad, Cristina? Las cosas fueron de otra manera. El enfoque a partir de la oferta, el eje norte-sur, en fin, sobre donantes activos y receptores pasivos. Esto ha funcionado durante muchos años, ¿no? En 2005 irrumpe la Agencia de la Eficacia de la Ayuda, de la cual ya nadie habla, porque es una agenda muy importante, pero finalmente es una agenda norte-sur, ¿no? Una agenda que empieza a incorporar ya muchos elementos los que estamos manejando ahora, ¿no? Apropiación, complementariedad, de ese tipo de cosas también seguimos hablando, de ese tipo de cosas, a partir de, digamos, de algunos de los textos importantes que se vienen citando durante este curso y que forman parte incluso de los objetivos primarios que aparecen incluso en los textos, y a los cuales me voy a referir brevemente, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de la Ley de Cooperación, la Ley 1.23, ya podemos decir la famosa Ley 1.2023, de la cual se ha venido comentando, y el Plan Director, el sexto Plan Director 24-27, perdón, que seguramente conocemos ya todos y se ha planteado en esta aula, que fue aprobado ayer en Consejo de Ministros, ¿no? Como dato anecdótico, nada científico, por favor, tuve durante los días anteriores, ¿no?, digamos, el tiempo para hacer una búsqueda rápida en Internet y aparece la palabra actor vinculada a su rol innovador, a alianzas, a su carácter multiactor, 59 veces en la Ley de Cooperación y 90 veces en el sexto plan, ¿no? Nada científico, ¿no?, pero es un dato, ¿no? Es una, digamos, reflexión permanente la importancia de poner en valor, digamos, los agentes y los actores de la cooperación. En un momento renovado, muy importante de la cooperación internacional y de la cooperación española, yo creo que la cooperación iberoamericana, siempre lo digo, ¿no?, y creo que Cristina no me dirá lo contrario, es vanguardia en estos temas, ¿no?, pero este tipo de, digamos, de aproximación a una renovación también del discurso de las alianzas multiactor me parece importante. Más allá de este dato anecdótico, como digo, no es nada científico, de las veces que se repite, creo que hay 2 momentos, como punto de salida de la conversación, para dar la palabra a nuestros ponentes, hay 2 momentos o 3 momentos resumidos y reiterados en estos 2 textos importantes, la Ley de Cooperación y el Plan Director, ¿no? Uno reconoce, nada nuevo para lo que hemos hablado estos días, pero me gusta reiterarlo, uno reconoce la singularidad y complejidad de la cooperación española, que despliega un sistema institucional amplio y diversificado. Lo hemos venido repitiendo estos días, pero yo creo que hablar de actores hay que hablar de la pluralidad de actores y de visiones. Y ya lanzo, digamos, una primera idea para las intervenciones, pactadas previamente antes, no les pillo fuera de juego, de nuestros ponentes, en esa tensión entre la fortaleza del sistema, un sistema muy plural, y la descoordinación del mismo, que se da con mucha frecuencia, ¿verdad? Un primer momento. Un segundo momento que me parece especialmente significativo y me gusta especialmente comentarlo en público es el concepto sistema, del cual también se hace eco la Ley de Cooperación y el Plan Director aprobado, como decíamos, en la jornada de ayer, ¿no?,
que destaca el refuerzo de este concepto sistema de las alianzas con múltiples actores, diversos actores, como una de las características, textual, comillas, más apreciadas en nuestro sistema de cooperación, y cómo la visión de conjunto, nuevamente comillas, de la ley, del sistema se asegura mediante una mayor y mejor articulación, como segunda idea que lanzan nuestros ponentes, ¿no?, por si lo tienen a bien, acercarnos su reflexión sobre ello, de los actores que la componen para obtener mejores y mayor impacto. Sistema en sentido estricto sería, digamos, el ecosistema SECI, la Administración General del Estado, en sentido amplio. Escucho esta mañana que hay un compañero aquí del Ministerio del Interior. Magnífico. Los ministerios españoles también hacen cooperación, ¿no? La Administración General del Estado también. Por supuesto, los distintos niveles de la Administración, ¿no? Administración central, Administración descentralizada. Hoy y mañana hablaremos de ello. Y, por supuesto, digamos, la sociedad civil. Tanto la de las ONGs como, lo hablaba con Marta hace un rato, ¿no?, el sector privado, que también es sociedad civil, ¿no? Por tanto, ¿cómo hacer? Sería la gran pregunta para las tres personas que nos acompañan. El profundo cambio en el modelo de relación, también palabras textuales de la ley, entre los actores del sistema, implica un refuerzo e innovación en los órganos de coordinación y consulta. Hasta ahí. También, si da tiempo, digamos, tenemos aquí tres representantes del sector privado, de las ONGs, del sector, digamos, de la cooperación descentralizada. Me gustaría arrogarme también, si diera tiempo al final, la de un cuarto actor que nunca se menciona o con muy poca frecuencia, que es el de la cooperación académica avanzada, en la cual la Fundación Carolina tiene un papel muy importante. Artículo 33 de la Ley de Cooperación, por cierto, ¿no? Pero si da tiempo también hablaremos, sé que lo ha hecho la directora de la Fundación en la primera jornada, pero si procede también, ¿qué pensamos de la cooperación académica avanzada? Le hemos puesto como coletilla, también, digamos, para reflejar nuestro esfuerzo en el sector también de las alianzas entre los distintos actores. Para ello nos acompañan las tres personas que están sentadas aquí conmigo en la mesa. Paso a presentar de forma muy resumida. He seleccionado algunas ideas de sus hojas de vida. Quien tenga mayor interés, por supuesto, en Internet, sus hojas de vida son amplias y pueden ampliarlo. Javier Ruiz Gaitán. Gracias, Javier. Es el presidente flamante de la Coordinadora de ONGs. 3-4 meses. Gracias, sí, desde abril. Felicidades, Javier. Cuenta con más de 25 años de experiencia en marketing, dirección empresarial y dirección de ONGs. En 2000 se vinculó al tercer sector, trabajando como director de marketing y fundraising en Save the Children y Plan Internacional, dos ONGs importantes. Fue presidente de la Asociación Española de Fundraising. Actualmente es el director general para España de World Vision, no sé lo que es, tú nos contarás. Y ocupa la presidencia del Comité de Emergencia, asociación que une a España con 6 organizaciones de respuesta en emergencias y ayuda humanitaria. Seguidamente nos acompaña Felipe Llamas, al cual no conocía hasta ayer, pero tenemos 1,5 millones de amigos comunes, ¿no? Que es socio fundador de FAR, Territorios Globales, que es nos los contará, es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la internacionalización de los gobiernos locales. Es sociólogo por la Universidad Complutense, máster en Políticas Territoriales y Urbanística, un largo currículum académico que omito. Ha centrado su actividad en el análisis y desarrollo de políticas públicas en el ámbito local. En la legislatura 2015-2019, esto lo voy a contar, Felipe, desempeñaste el cargo de director de gabinete de la alcaldesa Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, donde también has sido concejal en los años 20 a 22. Has colaborado como consultor de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD y la Comisión Europea, y actualmente eres investigador y consultor senior especializado en gobernanza urbana y territorial, políticas públicas, agenda global y cooperación internacional. Todo eso y muchas más cosas ha hecho Felipe Llamas en su vida profesional. Y finalmente Marta Blanco, buena amiga de la casa, que nos ha acompañado ya varias veces en nuestra acción formativa de Fundación Carolina. Gracias, Marta. Eres miembro del cuerpo, eres TECO, sí, del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, graduada en Administración de Empresas por la Autónoma de Madrid, y en Ciencias Políticas por la Complutense y MBA en la Escuela de Organización Industrial. Salto un poquito más allá de tu currículum, representante de España en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso me parece importante durante 3 o 4 años, ¿no? Ha sido directora general de Tour España y directora general de Turismo de la Comunidad de Madrid. Actualmente, por eso nos acompaña, entre otras cosas, Marta Blanco ostenta la presidencia de COE Internacional, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de COE y representante española en el Empower Network del G20. ¿Todo eso, Marta? Sí. Y más. Con esta breve presentación de nuestros 3 amigos que nos acompañan, muchísimas gracias por vuestra presencia. Es un momento simpático el de esta tarde, ¿no? Después de las cosas más duras que hemos venido trabajando en estos días,
Yo creo que es un momento de reflexión interesante, a ver, digamos, cómo se comporta esto de las alianzas entre distintos actores, ¿no?, desde vuestro punto de vista, y si sois, digamos, tan audaces, si hay algunos retos que podéis compartir con nosotros. Adelante, por favor, Javier. Un momento simpático de construir alianzas, ¿no? Algo que es tan necesario para afrontar los retos globales a los que nos enfrentamos. Soy un firme convencido de la construcción de alianzas multiactor. Intentaré hablar desde dos dimensiones, la de la coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, que representa 75 ONGs estatales, 17 coordinadoras autonómicas de ONGs, al final 600 organizaciones en España, que llevan a cabo 4.000 proyectos impactando la vida de 47 millones de personas. Hablaremos de la importancia de la ley, de toda la reforma del sistema de cooperación, cómo está promoviendo las alianzas, algunos retos que nos encontramos por delante, cómo deben articularse, impulsarse más esas alianzas, como nos lanzaban también ahora en la pregunta, pero intentaré bajar también a un ejemplo práctico de las organizaciones en las que he trabajado, cómo se articulan esas alianzas, no solo en lo global, sino en lo local. En esta aproximación también que decíamos de cooperación descolonial, decolonial, que trabaja desde el conocimiento, los saberes, la construcción y capacitación de actores locales. Entonces, intentaré alternar conceptos más de la ley, el sistema, etcétera, con ejemplos de cómo baja eso a tierra. Bueno, la idea es que dejemos suficiente tiempo para preguntas, para diálogo en la mesa, entonces solo lanzaría algunas ideas que me parecen clave. La primera, y la mencionaba antes, es que estamos ante grandísimos retos globales. En lugar de avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues los últimos informes nos dicen que vamos muy por detrás y que algunos no solo no están progresando, sino que se desaceleran, ¿no? Y por dar un ejemplo en ese sentido, hay una grave crisis alimentaria de la que no se está hablando mucho, con 45 millones de personas en 37 países en riesgo de morir de hambre. Después de décadas de reducción de la curva del hambre, una combinación de factores como los conflictos armados, las familias desplazadas, refugiadas, obligadas a abandonar sus hogares, el cambio climático, los efectos en caídas de ingresos de las familias por COVID-19, el aumento de precios de energía y alimentos, está haciendo que el hambre repunte, y esto no se está contando. Vemos conflictos no solo en Palestina, Ucrania, Yemen, sino muchos que caen en el olvido en Sudán, en República Democrática del Congo, en Afganistán, y estamos alcanzando la mayor cifra, un récord de personas desplazadas obligadas a abandonar sus hogares. Ante este panorama, si no construimos alianzas, y este es el primer mensaje importante, no vamos a conseguir los objetivos que nos hemos marcado de desarrollo sostenible y de cooperación. Si no colaboramos, gobiernos, agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales, la universidad, el sector privado, las empresas, sindicatos, los actores locales, movimientos feministas, movimientos de defensoras de derechos humanos, las empresas en su gran dimensión, pero también el tejido productivo más local de pequeñas empresas, de grupo de ahorro de mujeres que empiezan emprendimiento de negocios locales, impulsados con herramientas como la cooperación financiera, que hoy hablaremos también. Si no aunamos a todos los actores y trabajamos de manera decidida, los retos globales no los vamos a alcanzar. Y este es el primer mensaje de por qué es tan importante las alianzas. En segundo lugar, de esto ya nos alertaba la Agenda 2030, ¿no? Precisamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 llama a esa colaboración, a esa construcción de alianzas si queremos conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y no habla solo de alianzas a nivel de financiación, sino de transferencia de conocimiento, de apoyo técnico, de tecnología. Por tanto, veamos esta tarde las alianzas en su sentido amplio. Hablando ya de la ley, plan director, reforma del sistema de cooperación, claramente las alianzas están jugando un papel fundamental en lo que pretendemos hacer, que es caminar hacia una cooperación española transformadora, que consiga responder a estos retos a los que antes me refería. Ya solo la ley tiene más de 40 referencias a las alianzas y, por tanto, me decía un compañero el otro día, parece la ley de las alianzas. Hay primera cosa que vemos, ¿no? Y la ley señala 3 pilares fundamentales, que son la cooperación para el desarrollo sostenible, la acción humanitaria, y igual de importante y al mismo nivel que esos dos,
la educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía global. Y ahí, al punto que decíamos ahora de dónde pueden entrar las universidades, los centros educativos en universidades tienen un papel fundamental en crear esa ciudadanía informada de los retos globales, comprometida con los espacios de participación adecuados para poder caminar hacia ese mundo justo, sostenible y en paz, por ejemplo, ¿no? Y hablaremos de cómo las alianzas se tienen que construir en los 3 pilares de la ley: el desarrollo, acción humanitaria y ciudadanía global. Si vemos todos los elementos y lo que está haciéndose en la reforma del sistema, establece esta diversidad de actores. El propio plan director vuelve a hablar de todos estos actores que antes mencionaba, que son muy diversos, tanto globales, locales, gobiernos, empresas, sector privado, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones locales, movimientos más informales, como decía, de mujeres, defensoras de derechos, etcétera. Y hablaré de ejemplos concretos, cómo se articulan estas alianzas en terreno. En el plan director se menciona esta diversidad de actores y los retos a los que nos enfrentamos. La cooperación financiera ya habla de esta posibilidad de construcción de alianzas público-privadas y también estamos queriendo impulsar desde la coordinadora y organizaciones sociales que la sociedad civil tenga un papel en la cooperación financiera también, para que pueda engancharse la cooperación financiera al trabajo que ya se ha venido haciendo de impulso de tejido productivo local, de empresas y emprendimiento liderado por mujeres en el sur global, y que esos grupos de ahorro, esos pequeños microcréditos se puedan escalar para generar empleo local e ingresos locales. Además de la cooperación financiera, otra de las partes que se están reformando el sistema de cooperación es la propia AECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Va a jugar un papel fundamental en lo que se nos decía, cómo podemos mejorar en la articulación de alianzas. Se le da un papel esencial para que trabaje en ese impulso de alianzas, en la coordinación, en la articulación de las mismas, de la cooperación estatal con la cooperación a nivel de comunidades autónomas y de ayuntamientos, descentralizada, con las universidades, con las empresas y, por tanto, en el dibujo de la nueva ECID, que todavía el Real Decreto acaba de dictaminarse por la Comisión del Consejo de Cooperación, va al Pleno del Consejo de Cooperación el lunes que viene para seguir avanzando hacia su aprobación al Consejo de Ministros. Pero si acaba siendo como está ahora mismo en el borrador del Estatuto de la ECID, va a haber una dirección que se va a dedicar a alianzas e innovación. Esa dirección va a fomentar efectivamente la construcción de alianzas entre todos los actores, tendrá una subdirección de relación con las ONGs, tendrá otra subdirección de construcción de ciudadanía, educación para el desarrollo sostenible, ciudadanía global e innovación también, porque al final el papel de la universidad en generar innovación en la cooperación, la investigación, también es muy importante y ahí podemos avanzar mucho en esas alianzas. Si vemos más elementos del sistema de cooperación, los órganos consultivos por los que se gestiona la cooperación, tanto la conferencia sectorial, que implica esas alianzas a todos los niveles de administración, pero el propio Consejo de Cooperación, donde coincidimos, nos veremos en el Pleno con Marta el lunes, está la SECI, está ECI, está la DGPOLDES, la Dirección General de Políticas de Desarrollo, está el Ministerio de Asuntos Exteriores, Consumo Unión Europea, pero tenemos también a los sindicatos. Vamos a tener en el nuevo Consejo Superior, se va a migrar del Consejo de Cooperación actual a uno nuevo, y ahí tendremos representadas comunidades autónomas y entes locales para tener esa visión de la cooperación. Está la universidad, están actores sociales diversos, organizaciones sociales, etcétera, y se va a invitar también en ocasiones al propio Consejo de Cooperación actores como movimientos de paz, movimientos feministas que irán con voz pero sin voto, pero se va a enriquecer para que el Consejo de Cooperación, que al final diseña 3 cosas muy importantes: la normativa de cooperación, que tiene que ver con todo esto, plan director, ley, reales decretos, etcétera; la estrategia de la cooperación, que acaba de aprobarse ayer en el plan director hasta el 2027, y luego la financiación. ¿Cómo hacemos? Si no hay presupuesto y una financiación, tampoco lo podemos conseguir. Y la construcción de alianzas para de verdad caminar hacia el 0,7% en 2030, con un paso intermedio del 0,55% para ayuda oficial al desarrollo
de la Renta Nacional Bruta en 2027, a la finalización de legislatura y del Plan Director, son peticiones que desde la Coordinadora y las organizaciones hacemos. No podemos acompañar avances si no los dotamos de la financiación y presupuesto adecuado. En el Pleno del Consejo de Cooperación, la próxima semana, se va a plantear un grupo de financiación que con múltiples actores, múltiples ministerios implicados y todos los actores de la cooperación establezca cómo de manera realista podemos caminar hacia ese 0,7 y que también aprovechemos la oportunidad de que la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo va a ser en Sevilla el año que viene, va a estar en España y será una ocasión de discutir de esos retos globales y la financiación que hace falta para abordarla. Hablando ya de algunos ejemplos concretos, si hablo, por ejemplo, a nivel de desarrollo, para que se entienda cómo se articulan esas alianzas, se hacen desde lo muy global. Hay una alianza, por ejemplo, que se llama Alianza 8.7. Y ahí están gobiernos de todo el mundo, están la universidad, organizaciones globales, está Naciones Unidas, y lo que pretende es eliminar el trabajo forzoso, trabajo infantil, formas modernas de esclavitud y la trata de personas. Ahí, eso es en lo global, pero ¿cómo bajas eso luego a lo local? El año pasado tuve que trabajar en cooperación en México, llevando mi organización, que se llama World Vision. Estamos en 100 países del mundo haciendo desarrollo de acción humanitaria, a la referencia que hacía Hugo. Y tuvimos que trabajar esto mismo, de cómo acabas con esa explotación a nivel local. Y teníamos que hablar con la gobernadora de Quintana Roo, los hoteles de la zona turística, porque hay explotación de niños y niñas por explotación sexual. Había que hablar cómo identifica la sociedad cuando está ocurriendo un caso de esos y una persona se lleva a unas niñas a la habitación, ¿quién da la señal de alarma? ¿Qué protocolos se ponen? Y eso se trabaja con el Gobierno del Estado, se trabaja con el sector privado, con los hoteles, se trabaja con la sociedad civil, se trabaja con los niños y niñas y sus familias para que sean conscientes de sus derechos y cómo pueden reclamarlos y defenderse de esta situación. Aquí veis, por ejemplo, cómo luego estas alianzas que decimos multiactor se traducen en algo concreto, ¿no? Antes mencionaba la crisis alimentaria global. En lo global tenemos que construir alianzas y hay una cumbre que se llama Nutrition for Growth, que fue en Tokio y la siguiente se alojará en 2025 en Francia, donde los gobiernos de todo el mundo, organizaciones sociales y las empresas hablan de poner financiación para acabar con el hambre y desnutrición, mejorar sistemas alimentarios sostenibles, etcétera, y ahí se toman grandes acuerdos. Pero eso se baja luego a alianzas locales multiactor. Y de nuevo, refiriéndome a algunas de ellas, que he podido ser parte de la construcción de las mismas en México y Colombia. En México ha habido una cosa muy interesante y es que desde la universidad local, en el Mayab, en la península de Yucatán, se han estudiado desde la universidad especies vegetales que habían desaparecido y que tienen un alto valor nutritivo. La humanidad hace años consumía 6.000, 7.000 especies y hoy en día el 40% de los nutrientes viene solo de 3, del maíz, el trigo y el arroz. Y hemos dejado perder muchas especies que se cultivaban en lo local por agricultoras y agricultores, garantizaba la seguridad alimentaria de sus familias, el excedente se vendía y daba ingresos para las familias, y esa es una alianza entre la universidad local, Anahuac del Mayab, entre productoras y productores locales que han dicho, ok, vamos a cultivar esto. Consumidores de la zona que tienen que estar dispuestos a consumir esos productos, pero luego todas las empresas y tiendas de cercanía que tienen que apoyar la venta de los mismos. De nuevo vemos universidad, organizaciones, una gran fundación empresarial, Fundación Alsea y World Vision hemos financiado le llamamos premio alimentación, pero en realidad lo que financia es investigadores, universidades de todo el mundo que hagan soluciones contra el hambre y desnutrición en lo local. Hablando de acción humanitaria y pasando ya a ciudadanía global, y acabo porque si no me van a decir que me paso mucho, 2 minutos, muy rápido. En ciudadanía global lo mencionaba antes, ¿no? Pero realmente las competencias educativas que están a nivel descentralizado hace que gran parte de la educación en desarrollo sostenible y ciudadanía global tenga que ocurrir en ese ámbito. Es en los centros educativos y con las universidades que podemos crear esta ciudadanía comprometida con valores, conociendo los retos globales. Y, por tanto, desde las organizaciones, la propia ECIT está apoyando en España lo que se llama el Movimiento 4.7 para impulsar esta ciudadanía comprometida. Ahí tenemos otro ejemplo concreto
de alianza multiactor. Y en el ámbito de la acción humanitaria, que se referían antes también, que presidía algo que se llama Comité de Emergencia en España, existe a nivel internacional una alianza que se llama Emergency Appeals Alliance. Cada vez que ocurre una catástrofe natural en el mundo, un conflicto armado, lo que hace es que, con acuerdos firmados previamente con medios de comunicación y con empresas, se lanza el llamamiento a la sociedad para colaborar. Y esos comités, a su vez, se han conformado en diferentes países y en España pudimos ser parte de fundar este comité, ¿no? Que lo componen varias organizaciones de acción humanitaria internacionales, pero que con acuerdos con empresas y medios para llamar a la colaboración cuando ocurren catástrofes. Finalmente, decir que desde la coordinadora creemos que si queremos caminar hacia una coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, hacia la construcción de ciudadanía global, de una cooperación feminista, tiene que hacerse en alianzas. Hemos lanzado el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible. Lo que dice es que el desarrollo no podemos solo medirlo por el nivel socioeconómico, sino por el impacto en derechos humanos, transiciones democráticas, en los derechos de niñas y mujeres y también el impacto que tenemos en el medio ambiente. Os invito a que veáis este índice, porque nos baja un poco la idea que teníamos de países que llamamos desarrollados y cual no nos hace verlo de una manera diferente. Y eso es una alianza entre la Red Española de Estudios de Desarrollo, redes, Futuro en Común, que es una red que promueve el desarrollo sostenible, trabajando con el Gobierno, el Consejo de Desarrollo Sostenible, etcétera, y la coordinadora, para que se trabaje en una coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que las actuaciones que hacemos a nivel local tienen un impacto local, nacional, pero también global, y que lo que decidamos aquí en política pública va a tener un impacto también en otras partes del mundo. Bueno, ahí lo dejo. Luego podemos dialogar o preguntas que se quieran hacer. Gracias, Javier. Además, luego en una segunda ronda te preguntaremos tu opinión, vuestra opinión sobre el Estatuto de las Personas Cooperantes, que también ayer en Consejo de Ministros, además del Plan Director 24-27, fue aprobado, ¿no? Hubo un tiempo, también por hacer nuevamente memoria, como decía el profesor Sotillo esta mañana, en que la cooperación oficial española era muy intensiva en envío de cooperantes, América Latina, Centroamérica sobre todo. Quien nos habla fue uno de ellos, ¿no? Hoy, sobre todo, es el mundo no gubernamental quien es más intensivo en la presencia de cooperantes, voluntarios, etcétera, ¿no? A ver qué os parece esta nueva ley, pero lo dejamos por una segunda vuelta. Perfecto. Y ahora nos gustaría escuchar a Felipe, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Hugo. Agradecer a la Fundación Carolina, ¿no?, esta invitación. Yo creo que, como dices, es un momento de reflexión sobre este marco, ¿no?, de la cooperación, teniendo en cuenta la ley, teniendo en cuenta el plan director y algunas de las preguntas que has señalado. Yo, dada la hora, ¿no?, y un poco también así para agitar, seré provocativo, ¿no?, con algunas cosas, como has dicho, algunos retos, bueno, pues acabaré con ello. Pero quería un poco presentar lo que es FARE Territorios Globales, porque tiene mucho que ver con lo que quiero contar, ¿no? Y es algo que ha sobrevolado en la conversación todos estos días, que es esa parte de la acción internacional y cooperación descentralizada de los gobiernos locales, ¿no? Que yo creo que es una olvidada, aunque hay que reconocer que la ley española, ¿no?, ha incorporado, y es no solo de agradecer, pero es importante ver cómo se va, qué instrumentos, qué mecanismos, ¿no?, se va a desarrollar en un contexto, además, de mucha fragmentación, que siempre es difícil, ¿no?, esa mirada hacia la cooperación descentralizada. En FARE nos hemos reunido un grupo de gente desde Brasil, México, Colombia, Uruguay, parte europea, que veníamos trabajando en la parte académica, en la parte de la cooperación descentralizada y, sobre todo, que hemos tenido, digamos, experiencia también en la gestión de la política pública, ¿no?, concreta, real, en el territorio. Y ahí miro a Erika porque compartimos también esa fase del Gobierno, ¿no?, de la legislatura 2015-2019 en la Ciudad de Madrid, que sufrimos, pero nos divertimos. Y yo siempre digo, y es lo que os quería, a ver si trato de poder transmitirlo, inocularos el virus de la importancia de la acción local en todo el desafío, ¿no?, de esta cooperación, ¿no?, en transición, porque yo un mensaje, creo que todo este marco de policrisis, múltiples crisis, desafíos de transiciones energéticas, ambientales, sociales, etcétera, digitales, no será si no es con el concurso, ¿no?, de ese enfoque territorial, de la dimensión territorial y el papel de los gobiernos subnacionales en este proceso y en esta arquitectura, ¿no?, del sistema, Hugo, que tú decías, en el caso de la cooperación española y en el caso de
la cooperación y de los propios modelos de desarrollo hacia el futuro, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Y para ello, yo creo que hay un déficit, que es un poco lo que nosotros pretendemos trabajar, es articular, apoyar en el marco de construir política pública para la acción internacional y la cooperación de los gobiernos locales. Y esto es muy importante. Yo ahora estaba escuchando el marco de cooperación financiera que las compañeras de BID, CAT, etcétera, ¿no? La mesa anterior, Salma, que teníais súper interesante, pero me ponía en la cabeza de un alcalde, no sé, del Ecuador, o de Bolivia, o de Colombia, o de cualquier lugar, ¿no? Incluso de España. Y me parece que diría, bueno, ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo hago esto? ¿Y cómo enfrentar esta situación? Bueno, yo creo que sí hay un desafío importantísimo de la mano de sociedad civil, de la mano del sector privado, en esta concurrencia de actores, ¿no?, tan importante, que requiere hacer una política pública de la acción internacional de los gobiernos locales y la cooperación, pero lo requiere hacer de una forma profesionalizada y, como digo, como política pública, ¿no? Pensar que el territorio está atravesado por estas dimensiones transnacionales, ¿no?, de impactos, también de beneficios, ¿no?, de las agrupaciones humanas en las ciudades, en los territorios, pero que requiere ver cómo, ¿no?, soy consciente de esos impactos en mi territorio y qué puedo aportar yo, ¿no?, desde mi territorio también al mundo, en esa lógica y de una manera co-creada con el conjunto de actores, sociedad civil, academia, sector privado. Y esa es un poco la dimensión, yo creo que es un gap, ¿no?, todavía que en el mundo de la cooperación y de la arquitectura de la cooperación todavía no está del todo anclado, no está del todo teniendo en cuenta. Es verdad, y otro mensaje, yo creo que hemos estado hablando, ¿no?, en el cómo, ¿no?, en el cómo innovar en gobernanza, en todo este sistema, ¿no?, que se plantea y estos desafíos. Mirar, yo lo digo, ¿no?, un alcalde, una alcaldesa, un intendente, una intendenta, en cualquier municipio, lo hace todos los días está innovando en cómo integrar para hacer un programa de empleo, para hacer un programa cultural, para hacer un programa, ahora pondré un ejemplillo, medioambiental, ¿no?, de cambio climático, de lo que quieras, a incorporar al sector privado, a sociedad civil, a los vecinos, al sector académico, a integrar diariamente en la definición e implementación de sus políticas a esos actores. O sea, en el local hay un potencial, un saber hacer, que yo creo que es muy necesario incorporar. De hecho, ya la comunicación de 2013, una comunicación de la Unión Europea, ¿no?, de la Comisión al Consejo, al Parlamento, etcétera, situaba cómo la descentralización, ¿no?, y los gobiernos locales eran clave para el proceso de desarrollo, para el proceso de cooperación, pero que lamentablemente eso se ha ido dejando. Luego haré referencia a ello porque hace parte de retos, propuestas que señalabas. Yo quería traeros un informe, algún detalle, ¿no?, información que creo es importante de esto que estoy hablando, sobre la necesidad para enfrentar esos retos, esas transiciones, esos retos ¿no?, de la disrupción digital, de enfrentar esa emergencia climática, toda la cuestión de la desigualdad en el centro, o incluso los procesos de migración, de violencia que hemos estado hablando, y luego contaré un ejemplo de ello. Bueno, es necesario cómo articular y aquí el otro mensaje, volver a repensar la descentralización política en este marco de ese desarrollo en transición. Y lo digo porque yo creo que hay consensos, ¿no?, todos los marco multilateral, toda la arquitectura, ¿no?, y la nueva definición de la propia cooperación española, el consenso de que los gobiernos locales, los gobiernos subnacionales, son un actor clave, ¿no?, para enfrentar esos retos globales que nos trascienden a todos, ¿no? ¿Pero por qué? Y ahí el primer dato, antes lo hemos visto estos días, el mundo se ha urbanizado, ¿no? América Latina, ya voy a hablar un poco, América Latina, ese 85% de la población ya vive en aglomeraciones urbanas y es un desafío brutal que atraviesa todas esas transiciones, ¿no? Bueno, está claro que sí, que se tiene en cuenta, pero hay un constante reclamo de las ciudades, de los territorios, oiga, pónganme en la mesa global a discutir. Todavía no hay instrumentos de diálogo, de articulación con los gobiernos locales, y es verdad que es fragmentado, que es un mundo fragmentado, complejo, pero que requiere de establecer esas mesas de diálogo con los gobiernos locales.
Y por otro lado, otro tema que se ha hablado aquí bastante, yo creo que es el gobierno local, ¿no? Esa dimensión de cuidar la democracia, ¿no? De acercar, ¿no? y cómo son los gobiernos locales en profundizar, en mejorar en los procesos democráticos desde el territorio, desde la proximidad. Y eso yo creo que son consensos que se tienen, ¿no? Y que, de alguna manera, la ley, en el caso de la ley española y el plan director, se tiene, pero no sabemos cómo, ¿no? Hay un déficit importante en los procesos, como digo, de descentralización y cómo juega un papel fundamental, porque en este estudio que hemos hecho para la Unión Europea, no me voy a detener mucho, pero hay algunas cuestiones un poco así de evidencias, hallazgos, que es importante. No hay una definición de competencias claras. Luego os daré algún ejemplo de ello, ¿no? En el mundo local. Es verdad que es complejo, ¿no? Pensar un poco toda la heterogeneidad de gobiernos locales. No sé si fue el representante de CEPAL que dijo que en América Latina hay 16.000 y pico gobiernos locales. Solo en España, la planta municipal, somos 8.100, ¿no? Gobiernos locales, con lo cual son dimensiones complejas, ¿no? La autonomía local que comporta, ¿no? Cualquier proceso de descentralización, de autogobierno, de descentralización administrativa, tener las capacidades, las herramientas, una buena administración para asumir las competencias, pues es complejo y, sobre todo, el gran déficit es el déficit, ¿no? O la autonomía financiera, fiscal hacia los territorios. Y eso, en el mundo hay un retroceso. Nosotros hemos hecho un estudio para la zona asiática, para África y América Latina, que indica, además, vinculado a procesos autocráticos, ¿no? Cómo se le va quitando esa autonomía local, ese principio de subsidiariedad también al territorio y también a los gobiernos locales. Y, por otro lado, es fundamental en ese proceso de asumir esos retos, toda esa arquitectura que ahora Javier lo contaba muy bien, cómo generar mecanismos de gobernanza eficientes, ¿no? Para no solo asumir las competencias, sino enfrentar esos retos, ¿no? Que también son transnacionales de impacto en el territorio. Bueno, deciros varias cosas, y no están ahora los representantes de la banca. 3 minutos, entonces tengo que ir volado. Deciros, nos encontramos dificultades enormes, y esto un poco ya más en lo académico, en lo que estáis, ¿no? Venís del máster, de lo que estáis estudiando, enormes para el estudio de la descentralización. En todas las regiones. No hay información. Esto es un déficit que incluso la cooperación española yo creo que sería un valor añadido, porque no voy a entrar en la cooperación descentralizada, se lo voy a dejar a Enrique para mañana, ¿no? Un poco que dé algún detalle. Pero requiere repensar, ¿no? Cómo la descentralización no hay una información, y sí hay algunos estudios de CAF, hay algunos estudios de la CEPAL, hay algunos estudios, pero no termina de haber, ¿no? O requiere una nueva proceso de estudio sobre el fenómeno de la descentralización. Es una cuestión compleja, diversa y heterogénea, ok, pero hagámoslo, ¿no? Porque yo creo que lo que estamos en juego son los procesos de la democracia y el día a día de la ciudadanía, ¿no? El gestionar los problemas concretos del ciudadano, no solo del acceso al agua, los residuos, los servicios sociales, los programas culturales, todo eso que decías también de ciudadanía global, ¿no? Del gap, de entender qué está pasando en el mundo para también qué hago en mi territorio. Todo eso es complejo. Luego lo que hemos observado, que efectivamente es el papel lo aguanta todo, ¿no? Hay una descentralización de jure, ¿no? Que están en las constituciones, en América Latina las constituciones de los años 90, luego el proceso de descentralización también en los años 2000, ¿no? 2010, 2016, que tienen en cuenta, pero está muy lejos, ¿no? De que sea una descentralización de facto y, como digo, hay retrocesos. Bueno, esto hace que tendríamos que mirar, y yo creo que la cooperación española, en ese caso, podría, ¿no? Apuntar, dada la riqueza y el acervo, ¿no? De intercambio de la cooperación descentralizada, especialmente con América Latina, el generar algún tipo de instrumento que pudiera, ¿no? Reforzar ese papel de los gobiernos locales en el marco de este nuevo diseño de la cooperación. Bueno, camino a seguir, ¿no? En algunas cuestiones sobre esto.
Ya lo he dicho, llevar a cabo una investigación concreta, ¿no?, profunda, sobre los procesos de descentralización, especialmente en América Latina. También nosotros, como Estado español, tenemos un reto sobre el modelo territorial, ¿no?, esa segunda descentralización que requiere el país, y sobre todo ante fenómenos como el reto demográfico, ¿no?, y la despoblación en nuestro país, que también, ¿no?, es uno de esos grandes retos que tiene que ver con esta lógica de descentralización y del aprendizaje, ¿no?, entre la cooperación entre ciudades de aquí y de allá hacia ello. Y luego, en alguna propuesta concreta, porque quería dejarle un minutillo para un ejemplo de lo que estamos haciendo. El alinear esas políticas, ¿no?, de la cooperación española, que ya se ha contado aquí, que no me voy a repetir, y también de la Unión Europea, para, digamos, apoyar esos procesos de descentralización y empoderamiento de los gobiernos locales, regionales o nacionales, de la mano de sociedad civil, porque efectivamente yo creo que hay un gap muy importante, ¿no?, hacia cómo incorporar no a las ONGs, pero sí a esos movimientos sociales que desde lógicas y estructuras o cómo es los mecanismos, los instrumentos de la gestión de la cooperación quedan fuera, ¿no? Muchas veces no tienen un NIF, no tienen posibilidad de colaborar, ¿no?, en esos marcos de colaboración público-social que es muy importante. Bueno, voy a poner el ejemplo, porque creo que a lo mejor ilustra. Y voy a mirar a Erika porque, bueno, no estaba la compañera, que es el caso de Colombia, ¿no? Hemos estado hablando mucho, especialmente en América Latina, sobre el tema de la inseguridad. Y bueno, yo creo que es uno de los grandes elementos a abordar. A cualquier alcalde, alcaldesa, intendente de América Latina hoy le dices: ¿cuál es tu principal problema? Y es el tema de las violencias que se producen. Y entonces no solo es violencia por narcotráfico, no solo es violencia por crimen organizado, que son fenómenos transnacionales, efectivamente, sino la expresión de la violencia, las diferentes expresiones de violencia que hay en los territorios. Y por hablar en particular y de una articulación de actores. Estamos haciendo un proyecto junto con la Agencia Presidencial Colombiana, con apoyo del Gobierno vasco, por lo cual ya hablamos, ¿no?, espacio estatal, Agencia Presidencial Colombiana, Gobierno vasco que financia esta iniciativa de construir agendas urbanas de paz y no violencia, en el contexto del proceso, ¿no?, de paz total que lleva a cabo el Gobierno colombiano. Pero se habían olvidado de lo local. Se habían olvidado, no digo, ¿no?, porque llegar a Colombia, creo que Colombia lo que enseña son tantísimas enseñanzas. Si alguien sabe, ¿no?, de construcción de paz, de diálogo, también, ¿no?, con los desafíos que tiene, es Colombia. Pero, digamos, esto pone el acento en hacer una política pública desde lo local para articular un proceso de mirar, ¿no?, la gestión en una lógica de coherencia de políticas, de articulación de todas las áreas de gobierno, a poner en el centro el abordaje de las violencias para conocerlas, para abordarlas, para mediar sobre los conflictos, para, digamos, erradicar esas violencias. Y yo quería introducir un concepto, ¿no?, sobre la seguridad, y es la paz no es la ausencia de conflictos, ¿no?, no es la ausencia de guerra. Yo diría que la paz es una ausencia de violencias. Y eso, lo local, tiene una potencialidad enorme y reúne a todos los actores del territorio. Vamos a hacer una experiencia en Buenaventura. Te digo la referencia porque Buenaventura es el puerto del Pacífico donde, digamos, se producen todo tipo de violencias, ¿no? Hablo del proceso de diálogo, construcción de paz, del conflicto, grupos armados, narcotráfico, además en la lógica transnacional. Hay dos grupos mexicanos, ¿no?, además es por donde entra, digamos, todo, ¿no?, lo que viene del Pacífico. Se dan contextos de violencias estructurales, desigualdades, población racializada, negra, o sea, todo tipo de violencias. Por poner un ejemplo de ello, incluso en un aula, ¿no?, donde un profesor tiene que organizar la clase, hay dos grupos que son los chetas y los espartanos, que son, ¿no?, operan con crimen organizado, narcotráfico, que a los niños y niñas los tienen que sentar es de dónde eres, ¿no?, o a qué grupo perteneces. Imaginaros el nivel de contexto. Pero dicho eso, claro, la ciudad es una ciudad viva, ¿no?, donde la gente, iba a decir, pues va a sus trabajos, va al cine, se quiere, se ama, no, vive. Y la ciudad y la gente quiere paz. La gente quiere vivir en paz, quiere convivencia, que es un gran desafío. Eso se puede hacer desde una política pública planificada,
con el concurso, como no puede ser de otra manera, de todos los actores, empezando por sociedad civil, las comunidades, ayuda a aquel paro cívico, ¿no?, que un poco se hartaron también, ¿no?, hay un movimiento social muy importante, todo el sector, ¿no?, económico, todo, es decir, una ciudad con esos índices de violencia, bueno, pues requiere que el mundo empresarial, privado, se involucre. Hay un déficit enorme, ¿no?, de vínculo con el puerto, que es un puerto súper sofisticado, que donde, como digo, pero deja muy pocos recursos en el territorio, en la propia ciudad, ¿no? Bueno, hay dificultades enormes, pero lo que quiero decir con ello es que el liderazgo, y aquí voy con el otro mensaje del territorio, y digo liderazgo, debe de ser, en este caso es una alcaldesa racializada, mujer, que tienen esa voluntad, pero fijaros, y eso era un poco lo que está ocurriendo. Toda la cooperación está en Buenaventura, toda la cooperación, la Unión Europea, la cooperación de Estados Unidos, la cooperación italiana, la cooperación sueca, toda la cooperación está ahí, pero no hay un marco de articulación. Bueno, la cooperación española está haciendo una cosa yo creo que muy interesante, está con el tema de las escuelas talleres, que además me ha gustado mucho aparecer, voy terminando con ello, pero no termina de haber una articulación donde el liderazgo lo tenga el territorio. Y lo importante, y por eso el mensaje también, ¿no?, del cómo articular esa cooperación, esa manera, ¿no?, esas alianzas, yo creo que ahí debe de ser el protagonismo del territorio, en este caso del alcalde, de la alcaldesa, de su gobierno, con esos actores, ¿no?, con el concurso de todos los actores para conseguir un fin como es la consecución de la paz en un territorio tan complejo. Luego seguiré con alguna Claro, cosa excelente más. ejemplo, Felipe. La verdad que introduces un tema que yo creo que daría como para una sesión nueva, ¿no?, que tiene que ver con la arquitectura o la gobernanza de la cooperación internacional, tanto a nivel, digamos, de las políticas generales, ¿no?, como a nivel de casos concretos, ¿no?, cómo este tipo de cosas se distribuyen, ¿no? Apaguen sus móviles, por favor. Disculpa la interrupción, ¿no?, pero pero me parece que lo que tiene que ver con la arquitectura, la gobernanza, ¿no?, que a veces se da como resuelto, ¿no? Estamos en un momento de renovación y de cambio, ¿no?, y esto como que está resuelto, se escucha, ¿no? Quizás no es tan así, ¿no? Quizás este tipo, digamos, de diferencias, ¿no?, diferendos, ¿no?, quedan más para, digamos, o coordinaciones establecidas quedan más para el papel, ¿no?, y no tanto sucede en la práctica, ¿no? Por tanto, propuesta para el próximo curso de verano, montemos una sesión, una mesa sobre gobernanza, arquitectura, ¿no?, complementaria a esta, si os parece. Pero queremos escuchar a Marta Blanco, a ver, desde COE, sector privado, sociedad civil, por supuesto, ¿qué nos cuentas? Muy bien, pues muchísimas gracias. Estoy encantada de estar en este curso y siempre que me invitéis, pues por supuesto que voy a participar. Yo sé que la Fundación tiene muy en cuenta la empresa desde hace mucho tiempo y, bueno, pues encantada de estar siempre que mis viajes me lo permitan. Y, bueno, decía Felipe que iba a ser, tampoco ha sido tan provocativo. No, vamos a hacerlo un poquito más. Vamos a hacerlo un poquito más. Vamos a ver. Wow, lo de actor a mí me cuesta. A mí lo de actor me cuesta. Yo si soy empresa, soy actriz. Yo hubiera preferido algo más de agente, en fin, algo así, porque eso para empezar, ¿no? Sorprende un poco, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo creo que o sea, me encanta participar en estas discusiones porque veo que el relato ha cambiado, ha ido evolucionando de una manera evidente y de una manera tremendamente positiva. Antes aludías a las canas, ¿no? Pues los que llevamos ya muchísimo tiempo, las que llevamos muchísimo tiempo trabajando, si hace, yo no en el ámbito de la cooperación directamente, pero sí en muchos asuntos relacionados con la cooperación, desde mi etapa en la Administración española, la gestión de la deuda externa, he estado en un organismo multilateral, he llevado política comercial, en fin, mucho, en áreas que están muy relacionadas. Hace tiempo participar en un evento como este hubiéramos sido las intrusas, las empresas, pero tal cual, ¿eh? Tal cual. Y si nos hubiera visto así. Y esta mañana hemos oído música celestial. Las empresas son necesarias, ¿no? Es algo, o sea, fijaos cómo ha cambiado, ¿no? Para las que lo hemos ido viendo a lo largo del tiempo, yo creo que esto es un ejercicio en el que han participado
todas las entidades, o sea, desde lo privado se ha evolucionado también hacia este perfil de considerarse no solamente relevante, sino necesario en la cooperación, y desde la cooperación se ha entendido que esto no es posible avanzar si no es contando con las empresas. Luego ya ahí ya vemos una alianza clarísima en este camino que hemos ido recorriendo, que me parece muy revelador. Nosotros, las empresas, y yo en particular, una de las entrevistas, reuniones que pido inmediatamente es cuando hay un cambio en la Secretaría de Estado de Cooperación. O sea, nosotros tenemos una relación permanente con la Secretaría de Estado de Cooperación, y en concreto con sus titulares. Y he de decir que en cuanto pedimos la reunión a la nueva secretaria de Estado, nos contestó inmediatamente. Tuvimos una reunión sumamente productiva e interesante con la nueva titular del departamento. O sea, uno puede pensar que nuestros interlocutores están en el Ministerio de Economía, que lo están, Secretaría de Estado de Comercio, Secretaría de Estado de Economía, que están en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo están, pero en la parte más de Unión Europea y bilateral, pero también en la cooperación. Y esto se traduce en el Consejo de Cooperación que decía Javier. Siempre lo ponemos como ejemplo. Yo me acuerdo cuando vino la comisión, cuando vino Kunduns, el famoso Kunduns, para las alianzas, y vio lo que había ahí en el Consejo de Cooperación, en la comisión de seguimiento, se quedó impactadísimo. Y dice, pero caray, qué grupo más diverso. Porque aquí están las ONGs, bueno, las empresas, y hablan de asuntos en los que no tienen que estar de acuerdo, pero van avanzando. O sea, me parece que es un ejemplo que ya podemos trasladar de colaboración, de alianza estratégica, y que es muy bien visto en el exterior. En la línea de ser provocadora, si yo comento la siguiente frase, que se puede leer buscáis en Internet, y dice: la Unión Europea necesita 650.000 millones de euros para financiar la transición verde y digital. Es decir, se ha equivocado de curso. ¿Qué tiene que ver las necesidades de financiación de la Unión Europea? Pues tiene muchísimo que ver, porque quiere decir que la competencia a la hora de invertir es enorme, que también se necesita invertir en la Unión Europea, que las empresas, las españolas, las europeas, las americanas, también buscan los proyectos que se van a hacer en la Unión Europea en transición verde, en transformación digital, con lo cual está compitiendo, porque claro, los recursos son finitos, no tenemos recursos infinitos. Si tuviéramos recursos infinitos, capacidades financieras infinitas, no estaríamos hablando de esto. Pero como eso sí que es limitado, hay que competir también por eso. Entonces, esa es una reflexión que también hay que hacer a la hora de ver todas estas alianzas que tenemos en la cabeza, cómo las podemos articular para que realmente funcionen, para que sean eficientes y para que las empresas puedan ir a países, a hacer proyectos donde las circunstancias son muchísimo más complicadas que en otros sitios donde lo pueden hacer de una manera mucho más fácil. O sea, es un poco darle la vuelta a cómo pueden intervenir las empresas. O sea, y eso no quiere decir que, por supuesto, la tentación siempre va a ser ir a aquel país donde, si me tengo que financiar para hacer un proyecto, el precio de la financiación sea menor, obviamente. Es que lo haríamos cualquiera. Si nos vamos a comprar una casa y vamos al banco, pues el que nos dé mejores condiciones financieras, pues eso es lo que... Entonces, por eso se necesita ser tan creativo como estamos siendo y avanzar, porque con instrumentos como las garantías de las que se ha hablado y demás, se puede ayudar a que el sector privado, insisto, el español, las empresas españolas, pero muchas otras, no solamente se fijen en aquellos países donde los marcos regulatorios son estables, son predecibles, hay un buen entorno para realizar los negocios, etcétera, etcétera, donde la gobernanza es mucho más desarrollada, donde las instituciones funcionan. Tenemos ahora países en las portadas de todos los periódicos, uno de ellos en concreto, que dices, caray, lo que está pasando ahí, pero oye, en ese país las instituciones funcionan, Está pasando lo que estamos viendo, los insultos que estamos viendo y todo lo que estamos viendo, más allá, intentos de magnicidio, pero las instituciones funcionan. Caray, ¿no? Bueno, pues entonces
es normal que las empresas sientan esa atracción. Eso no quiere decir que no quieran intervenir. Y no solamente involucrarse, Felipe, están absolutamente comprometidas con el desarrollo de los países. Yo no me canso, bueno, sí, me canso mucho de viajar y de reunirme con autoridades de todos los países, y lo que veo son conversaciones muy fructíferas, conversaciones de verdad muy interesantes entre las autoridades de esos países y las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas aportan soluciones a los desafíos que tienen los países, porque las empresas innovan, porque las empresas son las que tienen las soluciones tecnológicas, y de esa conversación pueden salir proyectos en los que pueden participar las empresas con todos esos instrumentos en los que no vamos a entrar ahora, pero que sirven precisamente para que se puedan financiar y para que se puedan realizar. Por lo tanto, yo creo que el compromiso es tremendo. Y hablando de mis viajes, vamos a polemizar un poquito. Felipe, también. Luego voy con Javier. Mira, acabo de estar en Ucrania. Es verdad que no es América Latina ni es África. Está recibiendo muchísima ayuda, ¿vale? En términos de donaciones. ¿Sabes cuál es el gran desafío? La enorme descentralización que había antes de la guerra para gestionar todos esos recursos. Y sabemos todos de lo que estamos hablando, ¿no? En el caso de Ucrania. O sea, un desafío tremendo, ¿no? Porque estaba, incluso, no solamente desde el punto de vista del gasto, sino también la autonomía fiscal. Había sido una apuesta, ¿no? del Gobierno. Y cómo ahora, a la hora de gestionar los recursos que van llegando de la ayuda internacional, pues con todos los alcaldes, alcaldesas, responsables de todos los territorios de Ucrania, pues está siendo una gran dificultad, que no quiere decir que no se cuente y que no sea importante, porque además es que se desciende hasta las comunidades de vecinos. Las comunidades de propietarios son las que están gestionando recursos que llegan para reconstruir los edificios que han sido destruidos. O sea, llegan recursos hasta ese detalle, para que los reconstruyas o para que construyan arriba paneles solares para tener autosuficiencia energética. Pero bueno, lo digo como, o sea, no por polemizar, sino todo lo contrario, ¿no? Por decir que ahí tenemos un reto enorme, ¿no? Que la descentralización efectivamente ayuda, pero sobre la base de una buena gobernanza y determinados principios y valores. Esta mañana hablábamos de Global Gateway. Empezó hace 4 años, ¿no? En 2021, nos decía el profesor Sotillo, me parece. Ya pasa el tiempo muy, muy rápido. A mí me parece una oportunidad. Me parece una oportunidad que no podemos desaprovechar. Me encanta que la nueva presidenta de la Comisión, la reelegida presidenta de la Comisión, en la estrategia que se ha presentado, vuelva a poner Global Gateway como una iniciativa estratégica para los próximos 5 años, porque esta iniciativa, si de verdad somos capaces de aterrizarla bien, sin duda alguna va a tener muchísimo impacto en la inversión. Es verdad que es todo un desafío. Cambia la manera de entender la cooperación. Una cooperación más basada en la inversión. A mi modo de ver, eso es una cooperación ampliada. No sé si ese término existe, pero una cooperación ampliada. A mí me parece que puede tener muchísimo impacto y que no deja a nadie fuera, sino todo lo contrario. Bajo los proyectos de Global Gateway se puede trabajar por parte de las instituciones, pueden aportar a un proyecto las instituciones multilaterales, las instituciones europeas, los donantes bilaterales, los gobiernos locales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual me parece que es un ejemplo de lo que puede ser esas alianzas y esas estrategias entre todos los agentes de la cooperación. En este sentido, ¿qué es lo que yo creo que tiene que hacer España? Cuando pensamos en la cooperación y pensamos en las necesidades de los países en desarrollo, pues yo creo que esto va de proyectos que ayuden a los países a avanzar en su desarrollo, a dar respuestas a sus necesidades. Y desde el punto de vista español, bueno, pues somos muy buenos en muchas cosas, pero somos los mejores en unas pocas.
Entonces, a mí me gustan los enfoques estratégicos, aquello donde realmente nos diferenciamos. A mí me gustaría que eso llevara el sello de España en la cooperación. Primero me gustaría que todo lo que se financia con recursos españoles se sepa que ha sido financiado con recursos españoles. No sé si esto puede ir en contra del segundo apellido de la ley, que es solidaridad global. Bien, pero que se asocie. ¿Por qué? Porque demuestra el compromiso de España. Si se sabe que todos esos recursos se han financiado, han venido de España, ¿no? Y además sabiendo que esos recursos vienen del Gobierno, de los donantes individuales, particulares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un compromiso de país, es un compromiso de la sociedad. Y a mí, y lo digo porque muchas veces se da a un tercero la gestión de los recursos españoles y se diluye cuál es el origen de esos recursos que están financiando los proyectos de la cooperación española. Entonces, por lo tanto, ser estratégicos, como decía, y aquellas cosas que somos muy buenos en energías renovables, por poner ejemplos, ¿no? Pero hay 20.000 cosas, ¿no? De proyectos que sectores donde somos muy competitivos. Y yo no quiero ocupar más tiempo, pero quiero lanzar una pregunta. Y de verdad, yo tengo mi respuesta, la mía, pero me gustaría saber si es compartida por Javier, por Felipe, por la audiencia, y es, ¿se considera un proyecto, por ejemplo, de movilidad urbana sostenible, es decir, electrificación del transporte urbano, ¿no? Es un proyecto, pues, de primer mundo, ¿no? Casi. ¿Adecuado para la cooperación? ¿Debería la cooperación financiar, apoyar este tipo de proyectos? ¿Por qué lo planteo? Lo planteo porque hay una prioridad en las necesidades y muchas veces se piensa en que el objeto que está siendo financiado es el fin último. Y yo soy más de la visión que el objeto o el proyecto que se está financiando va a tener un impacto, ¿no? Entonces, generar riqueza, generar empleo, ayudar a que se genere y se instale capacidad productiva en los países, la industria, cooperación, está cada vez más unida. Todo eso, a mi modo de ver, es positivo, pero sé que hay personas que consideran que no son proyectos, ¿no? Que son más de otro tipo. Entonces, bueno, me encantaría conocer vuestra opinión sobre esto. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias, Marta. También abres un montón de cosas, ¿no? Que veremos a ver si el próximo curso también incorporamos. Hay que duplicar seguramente la jornada, ¿no? Efectivamente, como dices, ya has empezado por ello, el relato ha cambiado, ¿no? Era bien improbable, a lo mejor, y contigo hemos hecho más cosas, ¿no? Años atrás, ¿no? Pues, bueno, improbable. Siempre, digamos, la libertad de cátedra se da por supuesta, ¿no? En este tipo de foros, faltaría más, ¿no? Pero, efectivamente, yo creo que hay, digamos, una presencia muy activa del sector privado en este tipo de cosas. A mí se me ocurre un cuento, ¿no?, de una institución que nació hace 25 años, ¿no?, con una vocación público-privada, ¿no?, y ha pasado por distintos avatares, ¿no? Responsabilidad social corporativa, aquello pasó, digamos, a mejor vida quizás, ¿no?, por motivos diversos que tú conoces mucho mejor que yo, ¿no?, porque las propias empresas tienen sus propias líneas de acción social y sus propias fundaciones muchas veces, ¿no? Y hace 25 años nadie hablaba de alianzas público-privadas para el desarrollo, ¿no? Esa institución de ese cuento es la Fundación Carolina, ¿no?, en la cual las empresas, digamos, las que están en CEO y otras muchas, ¿no?, forman parte de ello, ¿no?, digamos, con avances y retrocesos en la forma de entender este tipo de cosas, ¿no? Como no le vamos a dar la palabra a todo el público para que conteste a tu pregunta, porque sería, no sé qué, hasta las 9, ¿no?, mi respuesta sería, obviamente sí, ¿no? Obviamente sí. Depende, como casi todas las preguntas, la respuesta a casi todas las preguntas. Depende, digamos, las características de ese tipo de proyectos, no sé si lo llaman, ¿no? Pero yo creo que la electrificación urbana, como lo llamas, vamos, no creo que mis colegas digan algo distinto, ¿no? Depende, como esté, digamos, concebido el proyecto, puede formar perfectamente parte de la acción de cooperación, ¿no? Y en cuanto, digamos, a la presencia de los fondos españoles, yo creo que lleva mucho tiempo, por lo menos la cooperación oficial, a las ONG, digamos, se martirizan seguramente también con esto, ¿no?, la necesidad, ¿no?, en lo iberoamericano pasa lo mismo, ¿no?, la necesidad de que esto figure
Esa es mi opinión, ¿no? De que la presencia, digamos, del financiador se visibilice, ¿no? Esto forma parte, que luego a veces no se haga es otro cantar, ¿no? Pero yo me gustaría, siendo las 5:10, ¿no? Me gustaría, yo tengo aquí anotadas bastantes cosas y podríamos estar conversando, pero tengo la gran ventaja de poder hablar con ellos en privado, ¿no? Pero me gustaría, digamos, a vosotros, ¿no? En los 20 minutos, Andrea, tenemos, en los 20 minutos que nos quedan, Erika y Enrique en primer lugar y después, ¿quién levante la mano? En primer lugar, en el sentido mejor de la palabra, ¿no? No mientas que no hablamos con ellos en privado, que nunca tenemos tiempo. Ojalá. Siempre tenemos el deseo, pero pocas veces tenemos la oportunidad. Muchísimas gracias por la presentación. Hay varias cosas que me surgen, ¿no? Varias cosas muy interesantes. Yo creo que esto lo hablabas, voy a empezar por el fin último, ¿no? De los proyectos. Esto nos pasa a nosotros como a la fundación. Yo tengo un problema. ¿Yo financio becas o financio procesos de transformación social? Pues yo financio becas, o sea, yo no me dedico a darle plata a las universidades, dinero a las universidades para que hagan un máster. Yo lo que hago es un fin último, ¿no? Es que alguien acceda a un conocimiento para que sea capaz de volver a su sociedad a transformarlo. Lo que diferencia no está en lo que haces, sino en qué instrumentos tienes para que llegue a ese fin último. Entonces, la beca es el vehículo, pero yo la puedo hacer o sea, dar la beca y no tener ningún instrumento que me permita convertirla en un objetivo. Entonces yo la doy, el señor hace su máster, yo no verifico si se volvió a su país o no, qué hizo. La clave, la diferencia está en todo lo que yo construyo alrededor. Entonces yo construyo una transmisión de capacidad, yo construyo una red Carolina para que haga red con otros. Yo me garantizo que esta persona vuelva a su país, que cuando vuelva a su país tiene oportunidades de aplicar lo que aprendió. Entonces no es el vehículo, sino todo la red que construyes alrededor. Y eso es lo que defendemos cuando hacemos cooperación europea. Entonces, cuando yo defiendo por qué el modelo europeo de cooperación, por qué los países europeos tenemos una diferencia con otros, es porque construimos todo ese entorno alrededor. Y en ese entorno hay muchos actores, o como tú dices, agentes que participan. Y esa es la clave, que esos agentes todos estamos alineados en que esto tiene que ir más allá del vehículo y que el objetivo para conseguirlo hay que construir todo un entorno, un ecosistema. Entonces yo diría que la clave es esa y esa es la dificultad enorme. Otro punto que es muy interesante es lo de la competencia por recursos, ¿no? Y los ODS lo que ponen fundamentalmente en la agenda es todos estamos en el proceso de desarrollo. El desarrollo no es un proceso terminado, etcétera, todos tenemos retos por conseguir, pero yo no diría que hay competencia. El gran ejemplo de Europa es haber conseguido la paz a través de un sistema de solidaridad en el cual las distintas partes de Europa apostaron por otras. Los fondos de cohesión son uno de los mayores ejemplos de solidaridad interregional y con los mayores resultados en materia de crecimiento, estabilidad y paz. Pues fundamentalmente, que era el objetivo último de la Unión Europea, de la creación de la Unión Europea. Entonces, claro, hay una competencia ahí, pero también hay un aprendizaje enorme que yo creo que tiene que seguir vivo, o sea, hay que seguir. Europa no puede perder esa esencia de su alma. Y para ti tenía una pregunta, bueno, el tema de Ucrania. En Ucrania hay una alta descentralización, pero yo era presidenta de Alianza por la Solidaridad y en ese momento estaba durante la guerra estaba en el patronato de ActionAid International y cuando se despliegan todos los recursos, se le dan a Alianza desde ActionAid porque es capaz de construir alianzas en terreno con otros actores y que hubiese esa fortaleza de que hubiesen actores organizados te permitió llegar en un momento de emergencia. No es la circunstancia de todos los países, muy excepcional, pero en ese momento había o sea, por un lado tiene su parte mala de tener que llegar tan abajo, pero por otro lado existe. Y cuando no existe es muchísimo más complicado llegar, y sobre todo en momentos de emergencia, porque es que no tienes reto, o sea, tú puedes tener el recurso, pero no tienes cómo la localización del recurso, y que exista es fundamental. A mí en Colombia me pasa, las juntas de acción comunal al final también ejecutan recursos, y es mucho mejor que existan a no tener ese recurso, aunque sea una descentralización muy imperfecta. Entonces, ahí no, siempre estamos en eso. Y finalmente para ti, para una pregunta que a mí no me trasnocha, pero digo sí que desde el punto de vista de la fundación, y está muy bien las empresas, mis empresas del patronato son todas grandes, tú en la COE tienes todas tienen fundación, se han interiorizado el discurso, yo hablo con ellos de tú a tú, ya no tengo que explicarles esto, conocen los ODS mejor que nosotros, pero las pequeñas y las medianas no.
y el tejido empresarial fuerte de este país no son las grandes, son las pequeñas, las que necesitamos que estén concienciadas también son ellas, pero obviamente en su organización no tienen las capacidades, ¿no? ¿Cómo les echamos una mano para que también las podamos subir a nuestro carro? Porque pues a mí me faría fenomenal tener el Corte Inglés, pero me encantaría también tener también empresas pequeñas que me digan qué es lo que necesitan en materia de formación, dónde pueden construir alianzas y que mi propia fundación les sirviera para poder llegar a otros países de América Latina con sus... O sea, ese es el reto. Bien, gracias, perdón. Vale. Como veo que estáis en un idilio completo, las actrices y los actores, vamos a tensionar un poquito, ¿no? Entonces, yo creo muy interesantes las intervenciones que habéis tenido desde diversos ángulos y particularmente lo que ha planteado Marta al final, incluso con el ejemplo práctico que yo creo que a todos nos hace reflexionar, ¿no? O sea, y en ese sentido yo quiero saber un poco la opinión sobre la Directiva Europea de Diligencia Debida, sobre el comportamiento de las empresas en el exterior, cuyo primer borrador fue prácticamente anulado posteriormente por el segundo, y en el caso concreto de España no se logró implantar la directiva por resistencias importantes sobre el comportamiento de las empresas en su acción exterior. Entonces yo creo si esto debe ser un componente de valor de la cooperación, o sea, que lo mismo que exigimos a nuestras empresas a nivel de cada país en derechos, en condiciones, en protección medioambiental, debe ser la misma política, lógicamente, y mucho más, con una agenda globalista como la Agenda 2030, dentro de la acción exterior de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que este es un tema sustancial, que yo esto en su momento lo discutí con la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 de aquellos momentos, entonces esto me parece sumamente importante porque hace a la posibilidad de confluencia. Si no, podemos tener un discurso equívoco, acuerdo por arriba, tensión por abajo, ¿no? Tensión en los países, y esto lo hemos visto sobre todo con algunas empresas energéticas. Y el otro elemento que vincula también a la mesa de hoy, que lo habéis planteado muy bien, y lo ha dicho ahora Erika, sobre la competencia por los recursos, ¿no? ¿Qué es la competencia por los recursos? El problema es cuando esta competencia por los recursos significa aminoración de recursos. Por ejemplo, hoy ha hablado Fernando de la importancia de la cooperación delegada y el papel líder de España en la cooperación delegada. Yo creo que esto es un mensaje claramente equívoco, porque la cooperación delegada se hizo para tapar la reducción drástica de la ayuda oficial al desarrollo española, que pasó del 0,49 al 1,2, en un periodo récord del tema. Y entonces se taponaba con recursos de la Unión Europea para poder seguir siguiendo actividad. Entonces yo creo que esto es hacernos trampas en el solitario. O sea, porque los recursos, hemos dicho, estamos lejos de los objetivos. Yo creo que los objetivos generales son inviables, o sea, pero dentro de que al menos el vector sea positivo, creo que debemos orientarnos en eso y no hacer un traspantojo de la utilización de los recursos. Por parte del alumnado, ¿hay algo? Sí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Farah Chávez, soy licenciada en Relaciones Internacionales y también vengo del ámbito privado, inversiones privadas en Argentina. Y mi pregunta es para Marta, sobre todo saber cómo afrontan o cómo ven la dificultad de insertarse en muchos gobiernos nacionales de Latinoamérica que ponen muchas trabas y que ven todavía con recelo las inversiones y instalaciones de empresas de afuera a Latinoamérica. Y sabiendas, y yo también apoyo la idea que genera empleo, reduce la desigualdad, pero que muchos gobiernos, inclusive históricamente y aún hoy, se ven con mucho recelo al desarrollo de estas privatizaciones. Hola, muchas gracias por la presentación, a los tres expositores, también la moderación. Francisco Tomás, coordinador de Cooperación Española en Honduras. Bueno, la verdad es que hablar de alianzas multiactor, cuando lo vemos desde el terreno, es algo pues que es un nombre nuevo quizá para algo que es tradición de la cooperación española en el terreno. Y que es una de las fortalezas y que además es un mandato obligatorio porque somos muy diversos, ¿no? Los actores locales, digamos,
los municipios, las diputaciones, las ONGs, las empresas, los actores de las administraciones públicas. Al final, en terreno, esto es como el quehacer, el día a día, pero se da de manera muy orgánica y digamos, las herramientas, tradicionalmente, no hemos tenido muchas herramientas para que, se ha mencionado aquí, no hemos tenido muchas herramientas para que esas alianzas multiactor se potencien y tengan como un plus, no sé, por ejemplo, en las convocatorias de ONGs, pienso en el antiguo programa de cooperación universitaria que obligaba un poco a las empresas, a las universidades, a los actores públicos. Ahora la convocatoria de acciones e innovación, ¿no? Entonces la pregunta iría un poco más, porque las alianzas, como digo, es un quehacer, pero las herramientas no sé hasta qué punto valoráis, quizá desde la perspectiva de las empresas, los actores descentralizados y las ONGs, la reforma, ¿cómo la veis en ese sentido? Si veis que está generando herramientas, espacios o deja trabajo por hacer, ¿no? ¿Qué valoración nos podéis dar de las herramientas, ¿no? que como digo, son necesarias para que ese quehacer se potencie y no sea algo, como hablábamos con Erika, algo que sea un poco ad hoc a iniciativa de personas o de momentos, ¿no? En las instituciones. Buenas tardes, mi nombre es Micaela Cajape, estudiante en prácticas de la Fundación Carolina y bueno, primero agradecer sus ponencias, han sido tremendamente enriquecedoras y bueno, mi pregunta iba dirigida hacia lo que ustedes han hablado, sobre todo Felipe, de los desafíos que afrontan los gobiernos locales, siendo el más importante la seguridad, y preguntarle también directamente a Marta y a todos ustedes cómo afrontan las empresas multinacionales españolas los desafíos de seguridad en las localidades que podrían estar más amenazadas y qué piensan ustedes que supone ello para la inversión y el empleo que podrían crear estas empresas en localidades amenazadas y quizá tienen menos acceso a puestos de empleo. Entonces, sí, ¿qué opinan? Gracias. Contesto 5 de 6. Vale, yo le he dado muchísimas vueltas, Erika, a cómo en esto y en muchas otras cosas, cómo incorporar a las pequeñas y medianas empresas en un montón de movimientos, ¿no? Y yo al final siempre llego a la conclusión de que hay que usar a las grandes como tractoras. O sea, me da la sensación que, como digo, en muchos ámbitos, y en este también, si las grandes empresas, que además, como tú dices, están comprometidas, lo conocen, tienen ideas, son creativas, pues que también vean la manera de incorporar a pequeñas y medianas empresas en este ejercicio, ¿no? A mí me parece que, más allá de la concienciación que ya se produce en social por las entidades y demás, ¿no? Que yo creo que no quiere decir que ellas no quieran, sino que faltan a lo mejor pues encontrar, como se dice, esos espacios en los que ellas digan, no, claro, es que aquí yo sí entro, ¿no? O sea, falta, yo creo, tener esa flexibilidad, me da la sensación, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el efecto tractor en general. Bueno, no hay evento de cooperación en el que participe que no se hable de la diligencia de vida y se me pregunte, con lo cual no es que viniera preparada, pero es un clásico. Es un clásico. Entonces, vamos a ver. Tenemos muchos ejemplos de empresas que no estén respetando los derechos humanos, sociales, medioambientales, allí donde están trabajando. Por supuesto que todos podemos tener en mente algún caso, como en muchos otros ámbitos, pero vamos a ver, o sea, las primeras interesadas en que se cumplan todos estos derechos son las empresas cuando trabajan en los países. ¿Qué es lo que ocurre?
que que no vamos a entrar en cómo se ha ido desarrollando la directiva, que por cierto es una directiva, pero ya están las recomendaciones de la OCDE, con las que hemos venido trabajando muchísimo tiempo, y además hay un organismo en la Administración con un punto nacional de contacto en el que nosotros intervenimos y demás, ¿no? O sea, hay empresas españolas que tienen la cantidad de 8.000 suministradores. 8.000. Se le hace responsable de lo que pasa en toda la cadena de suministro. Que no digo que no quieran ser responsables, es que probablemente no pueden. Vamos a suponer que pueden, pagando. Aquí hay alguien que va a tener trabajo a través de agencias de certificación, consultoría, etcétera, etcétera. Por cierto, las medianas, ya las pequeñas, las medianas no van a tener estas posibilidades, ¿no? Otro aspecto. Hay muchos países donde trabajan las empresas, y esto vuelvo a lo fácil que es trabajar en Australia y en Estados Unidos, donde los propios países no han suscrito convenios internacionales de respeto de derechos humanos, de los trabajadores, etcétera. Eso ocurre. Entonces, aquí hay muchísimo debate sobre la asunción de responsabilidades y de quién es el responsable de que en un determinado país o con un determinado proveedor no se cumplan los derechos, ¿no? Como digo, sociales, medioambientales, de derechos humanos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que la discusión no es tan evidente. Simplemente es lo que quiero decir, que esto no es las empresas no quieren la directiva de due diligence porque así no la tienen que cumplir. No es tan evidente. Lo que queremos es que no haya una directiva que luego no se pueda aplicar. Una directiva que lo que haga es mucho el énfasis en las penalizaciones, cuando esa asunción y reparto de responsabilidades no está tan claro, o por lo menos no es tan fácil de seguir, ¿no? Y cómo al final vas a primar aquellas que sí que pueden hacer frente a auditar a los 8.000 proveedores, no creo que todo el mundo pueda. Si eso es así, ¿qué es lo que estamos, a dónde nos podemos ir? Nos podemos ir nuevamente, aquí hay sitios donde el Estado de Derecho es muchísimo más business friendly, o sea, es más adaptado, está más adaptado a las empresas. Entonces, a lo que voy es que poca gente sabe la cantidad de horas que empleamos, en este caso las organizaciones empresariales, las empresas también, negociando y discutiendo todos estos aspectos con las autoridades que están regulando. ¿Por qué? Para que se hagan cosas que tengan sentido, que sean eficientes, que tengan el resultado que se persigue. Y en ese sentido creo que la empresa puede ser absolutamente transformadora, como lo está haciendo. Nuestras empresas exportan igualdad. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, empresas que están aplicando políticas de género en sus empresas, que están aplicando determinados estándares en sus empresas y van a otro país, invierten en otro país, están exportando igualdad, están exportando sostenibilidad. Hemos hablado poco de los estándares. A mí me gustaría hablar más de los estándares, porque al final hay muchos agentes de la cooperación que no son los de la Unión Europea, que no tienen nuestros estándares y, por lo tanto, pueden hacer proyectos y llevar a cabo iniciativas sin cumplirlos, que ni van a ser sostenibles, ni sostenidos, ni van a cumplir y ser acordes con nuestros valores y principios. Y no creo que las empresas españolas y las europeas no estén cumpliendo con esos estándares, porque es que tenemos un montón de regulación y norma a la que contribuimos, por cierto, en su diseño para cumplir con esos estándares. Queremos que los estándares estén aquí, ¿no? Entonces, bueno, con lo que quiero decir que esto no es cuestión ni de buenos ni malos, ni de actores principales ni secundarios, sino que son discusiones que hay que tener, que se tienen, y conversaciones que hay que tener escuchando a todas las partes, que es lo que pedimos, ¿no? El diálogo permanente con las administraciones, con los gobiernos, para que también se entienda cuál es la realidad, el día a día de una empresa que está internacionalizada, que está
trabajando y luego hay muchísimas maneras de mitigar y se está haciendo para cumplir con todo lo que tiene que ver con las poblaciones locales, y ahí totalmente de acuerdo en el papel que tienen los gobiernos locales, las comunidades locales, las ONGs que están trabajando localmente cuando se va a hacer un proyecto de energía, que hay proyectos de energía maravillosos que están desarrollando muchísimas zonas de América Latina, de África, y ahí hay que ver, trabajar desde el principio con las comunidades locales, con las ONGs locales, hacerlas partícipes de estos proyectos, y ahí se ha avanzado un montón, porque hay mecanismos, hay instrumentos para que eso se produzca. Sobre las resistencias frente a empresas españolas, bueno, yo creo que a mucha gente le sorprendería las conversaciones de muchas personas de nivel en estos países con las empresas españolas. O sea, yo creo que al final, cuando las empresas te están aportando soluciones, te están aportando, te están ayudando a hacer frente a los problemas que tienes en tu sociedad, en tu país, pues bueno, hay un discurso interno y un discurso externo, ¿no? Dicho esto, más allá de los gobiernos, más allá de las circunstancias, y esto pasa en América Latina y en muchos otros, si queremos que las empresas puedan ir a estos países, estamos hablando de un compromiso a largo plazo, y para eso se necesitan, y no nos cansaremos de decirlo, marcos regulatorios estables, predecibles y seguridad jurídica. Y luego puede pasar lo que sea. A mí en este sentido, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio me encantan, porque los acuerdos de libre comercio disciplinan. Luego estamos viendo ahora algunas medidas unilaterales, pero en principio un acuerdo de libre comercio te disciplina, con lo cual si tú tienes un acuerdo de libre comercio con un país de América Latina, tú no puedes unilateralmente tomar determinadas decisiones. ¿No? Me parece un buen ejemplo de cómo esos acuerdos a los que llegas con otros te impiden, cuando cambian los gobiernos, cuando tal, que se tomen decisiones arbitrarias o unilaterales, ¿no? Es una manera, yo creo, muy constructiva de disciplinar. Sobre las herramientas, bueno, nosotros hemos colaborado muchísimo en el FEDES, el paso de FONPRODE a FEDES. Creemos que se han hecho ahí muchos avances, precisamente por esta necesidad de contar con las empresas españolas. Aquí se ha superado un debate que me ha encantado, que no lo he oído en todo el día, la cooperación ligada, no ligada. O sea, es que eso ya está absolutamente superado. Esto no va de cooperación ligada, no ligada, ¿no? Esto va de cómo las empresas españolas pueden participar y colaborar utilizando las herramientas que hay. Es verdad que hay que desarrollarlas en algunos casos, y el FEDES es un buen ejemplo de cómo hay que avanzar. Yo lo que veo, y a lo mejor, bueno, pues sobre el terreno no estás de acuerdo, es que a lo mejor se ha avanzado tanto en los instrumentos, hemos sido tan creativos, se necesita, los proyectos necesitan soluciones distintas, diseños distintos en términos de financiación y demás, y hay que invertir en formación en la ECID también. Primero la ECID tiene que tener más recursos. Tiene que tener más recursos humanos, claramente. Si la ECID quiere, todavía no tenemos el estatuto de la agencia aprobado, pero si la ECID quiere llegar hasta donde quiere llegar, que a mí me parece muy positivo, necesita más recursos y personal también que esté formado en los retos que la ECID se está planteando, porque al final pues la inercia en las instituciones es importante, ¿no? Eso es mi... Y bueno, los temas de seguridad. Bueno, claro, vamos, yo con Erika aprendo muchísimo de la situación, por ejemplo, en América Latina en términos de seguridad y todo lo que han comentado esta mañana, ¿no? ¿Quién lo ha comentado? Lo de, me parece que ha sido CAF, ¿no? De la mejor empresa multilatina, ¿no? El crimen organizado. Vamos a ver, están las mitigaciones, o sea, para mitigar los riesgos, las evidentes, claramente, pero luego hay que trabajar mucho con los gobiernos, evidentemente. Es que es lo que hay que... Claro. Y eso no hay... pero vamos... tenemos tantos ejemplos, porque luego, o sea, vamos a ver, estas circunstancias de riesgo, hay riesgo permanente en muchos países, pero luego riesgo, o sea, hay situaciones de inseguridad sobrevenida en muchos otros. Admirable cómo se mueven las empresas. Yo, ¿qué es lo que las veo, ¿no? Cómo se mueven,
para no dejar de hacer el trabajo que están haciendo, ¿no? O sea, buscan todo tipo de recursos para poder seguir, pero ahí aprendemos también mucho de todo lo que se va trabajando con gobiernos y con instituciones. Y ahora ya sí dejo las propuestas que decía, ¿no? Un poquitico. Bueno, yo vuelvo a lo mío. Creo que es importante el marco de descentralización, cuando decías el caso de Ucrania, porque yo creo que justo el malestar de la gente, el malestar de la ciudadanía, y así un poco en términos generales, es la ausencia de Estado, ¿no? Allá donde no está el Estado, ¿no? Es donde se producen esos déficits de acceso a servicios públicos, etcétera, y eso yo creo que es el gran desapego hacia las instituciones, hacia la democracia, etcétera, etcétera. Y esto hay que corregirlo, efectivamente, en el caso europeo, bajo el principio de subsidiariedad, Carta Europea de Autonomía Local, y colocar esa mirada en todo ese marco de cómo nos relacionamos. Creo que eso es clave si queremos corregir las asimetrías, ¿no? Y todos esos transitares, ¿no? Esas situaciones que se nos dan. Y eso me parece que es clave y hay que seguir ahondando. En ese sentido voy con la propuesta. Hemos hablado de la Global Gateway aquí continuamente, ¿no? Bueno, yo deciros, se han olvidado de los gobiernos locales. No hay financiación para los gobiernos locales, no hay, ¿no? Habrá de forma indirecta. Hay 2 programas, lo ha decidido el profesor Sotillo, el IC, para hacer un poquito de cooperación ciudad-ciudad, y hay el TAL Facility, que sí, ¿no? Que digamos que es un programa para el marco y de herramientas sobre el desarrollo económico local, el enfoque territorial, pero muy pequeñito. No hay más marco de financiación de la Unión Europea. Hubo un tiempo, y eso se lo dejo también a Enrique para mañana, donde la Unión Europea desarrolló el programa Urbal, que fue importantísimo para las relaciones Europa-América Latina, que desarrollaron programas temáticas, digamos, dentro de las lógicas de las competencias de los gobiernos subnacionales. Desarrollo económico local, financiación, cultura, inclusión social, políticas de género, todo tipo de las competencias que entraban. Y generó un flujo de información, de conocimiento, de cooperación técnica, de aprendizaje brutal. Eso, de la noche a la mañana, se lo han cargado en este proceso y es tremendo porque ha dejado un vacío que ocupan otros. En concreto, Estados Unidos, ¿no?, ha generado un programa de diplomacia subnacional, ¿no?, el Departamento de Estado, que viene a ocupar vacíos, ¿no? Y fijaros que hizo una cumbre en Denver el año pasado, no, el anterior, donde todas las ciudades, grandes ciudades latinoamericanas, asistieron a esa cumbre. Y era un poco hacer un intercambio para, con otras ciudades de Estados Unidos, generar ese flujo, esa dinámica que la cooperación española, en particular, ¿no?, en el marco euro-latinoamericano y en el sistema iberoamericano, lleva haciendo un trabajo enorme, con un acervo enorme. Y todo eso se está desaprovechando. Esto, en el marco de la reforma de la política de cooperación española, hay que incorporarlo. Y yo creo que es una ventana de oportunidad y voy con Francisco en la respuesta en el cómo hacer, ¿no? Yo creo que sí, que se podría, las OTCs podrían abrir una ventana a esta lógica, en cómo nos vamos a coordinar en el territorio desde la lógica del enfoque territorial, en la lógica y en la cultura de la cooperación española de escuchar, de una cooperación horizontal, desde, ¿no?, ese enfoque territorial de qué quieren los territorios y qué podemos colaborar, intercambiar, donde entran todos los actores, grandes empresas, pequeñas empresas, sociedad civil, todo el mundo. Ese sería un instrumento fantástico, y ahí voy con la propuesta, en los mecanismos para desarrollar, hacia el plan director, de generar dentro de las OTCs, ¿no?, de las diferentes OTCs, un instrumento para ese enfoque territorial desde el territorio. Quien quiera, porque es que además hay poca información. Bueno, hago referencia a Salma, ¿no?, porque creo que la cooperación iberoamericana es la única, de alguna manera está sistematizando esa información y nos permite un poco arrastrar desde datos esa información. Y voy con la pregunta, luego voy con lo de seguridad al final, que también tiene que ver justo con lo que acabo de decir. Dices, la movilidad urbana sostenible, la electrificación, ¿es cooperación? Puede serlo. Pero fijaros, pasa lo mismo, ¿sí? Cuando digo puede serlo, voy a tratar de explicarlo. Yo creo que hay un mercado cautivo hacia la financiación, y lo vinculo con ello,
¿no? Hay un mercado cautivo. Hay una oferta de la financiación, digamos, para la transición verde enorme, enorme, donde el mundo del sector de las empresas está volcado. Es lógico, ¿no? Hay que transitar, transiciones energéticas, transición a la economía verde. Es un desafío que nos lleva. Y hay una financiación enorme. La cuestión es cómo yo, desde el territorio, la ciudad de, no sé, Bogotá, que hace un metro, o pone una movilidad de electrificación de sus autobuses, ¿qué significa? Y si yo lo he contemplado, digamos, en mi marco de plan, en el caso colombiano de plan municipal de desarrollo que están obligados a hacer, si yo he incorporado esa visión de la movilidad y cómo, ¿no?, con qué actores lo opero, y por supuesto bienvenida a la inversión, dentro de que yo sé dónde voy, ¿no? Entonces, claro, la electrificación, soy consciente también de que otros impactos negativos puede tener. Ser consciente de ello, pero bienvenida, yo sí la contaría como cooperación. Pero en esa lógica de que es una prioridad en el territorio, porque también he visto, y ahora voy con el ejemplo, también he visto esa sobreoferta, ¿no? Y, por ejemplo, en una ciudad mexicana, que no voy a decir el nombre, esta venta, ¿no?, de empresas, ¿no?, con la lógica Smart City, economía verde, de establecer un sistema de aparcamiento a través de un sistema georreferenciado de plazas libres en la ciudad para el vehículo privado, ¿no?, cuando su mayor problema era que el 80% estaban por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Es decir, bueno, esta es la prioridad, esto es lo que me tengo que bajar, tengo que buscar financiación, porque efectivamente en esa oferta de la financiación, ¿no?, a esta lógica de transición verde, hay también, ¿no?, cómo llego, si no llego preparado desde el territorio, a qué quiero, pues también tiene sus impactos negativos. Creo que eso es bastante importante de conocer. ¿Y qué está pasando en el mundo de lo local? Porque el mundo de lo local tiene una larga tradición de trabajar en red, ¿no?, de intercambio, de conocimientos, etcétera. Hay redes temáticas de todo tipo. Redes globales como ciudades y gobiernos locales unidos, ¿no?, mundiales, que abordan todo el tema del sistema de ciudades, ¿no?, de tener la voz en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema de la arquitectura, de la cooperación, etcétera. Hay redes como Metrópolis, hay redes regionales como Mercociudades, en el caso de América Latina, etcétera. Todo ese sistema de redes que colabora, y voy terminando, digamos que aparecen operadores, digo por esto multiactor, como este 40, una red sobre esta cuestión ambiental, ¿no?, que es Bloomberg, financiando todo ese marco de trabajo de las redes de ciudades, donde las redes, claro, todas las grandes ciudades del mundo, o las más importantes, se suman a esa lógica que se debería un poco tener, ¿no?, consciencia, que también imponen agendas a las ciudades, ¿no?, con los intereses, porque detrás, y esto ¿no?, y es normal, detrás también de esa aportación que hacen las empresas, hay intereses como empresa. Sin entrar en líneas rojas y, por supuesto, decir bienvenidos, ¿no?, el sector privado, a esta lógica de este enfoque de desarrollo. La propuesta la he hecho hacia las OTCs, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad de generar ese mecanismo y que fuera a través de las OTCs para este enfoque territorial y con los actores, digamos, territoriales, locales, también sociedad civil y empresas, para definir esos mecanismos en el territorio y facilitar esa articulación, esa cooperación, ¿no?, multiactor, multinivel, etcétera. Bueno, me voy a callar porque quería lo de seguridad, pero que estoy hablando. Luego tomando café. Quizá antes de la palabra a Javier para finalizar, sobre lo que te diga, no retiro tu nombre, el colega de la OTC, ¿Francisco? Francisco Tomás. Bueno, OTC, OCES ahora, ¿no? Vamos a hablar con propiedad, ¿no? También forma parte de la innovación, digamos, en la terminología, ¿no? Lleva mucha razón, ¿no? Con lo de alianza multiactor estamos etiquetando algo que la cooperación española, y no digamos la iberoamericana, como sistema no viene haciendo hace rato, ¿no? Pero yo creo que no está mal, ¿no?, también, ¿no?, que este tipo de cosas se puedan, digamos, encontrar y debatir, ¿no? Yo soy escéptico con reglamentar demasiado, ¿no? Yo creo que hay cosas que Javier nos daba el ejemplo, ¿no?, de, digamos, la creación de una nueva unidad, ¿no?, con rango de dirección general, ¿no?, en la CID. Si esa famosa reforma de la CID una vez más se produce, ¿no?,
que puede ayudar, ¿no? Pero quizás hay ciertas cosas que tienen que ver más con los incentivos, ¿no? Y la experiencia que tiene la cooperación española, y gente como tú en terreno, lo sabéis de sobra, que lo sufrís, ¿no? Y lo, digamos, bendecís a veces también, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, los incentivos que se pueden encontrar, ¿no? Reglamentar mucho más allá, yo creo que es complicado y que tiene una utilidad escasa, ¿no? Pero dicho esto, en fin, bienvenido si hay ideas de este tipo, ¿no? Y si en la ECID, finalmente, ¿no? Por la presión también, seguramente, de los colegas de las ONG, ¿no? Esto se puede, digamos, institucionalizar de algún modo, ¿no? Pero tengo mis dudas también de que esto sea, digamos, como definitivo. ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, bueno, quizá empezando entonces por esto último, sí que cuando hemos tenido que dictaminar desde la Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación el estatuto de la ECID, se ha pedido un papel más protagonista a las OCEs. Recursos, por una parte, pero también que tengan mucha más decisión estratégica, que desde el conocimiento y el diálogo con actores en lo local y el contexto local, mucha de la política de cooperación nazca desde ahí y la construcción de esas mismas alianzas. O sea, como que el papel se vea no simplemente de ejecución, sino en toda esta reflexión más estratégica de creación de alianzas y que se dote de más fuerza a las OCEs. 100% de acuerdo. Y que eso se lleva haciendo toda la vida y que la forma de trabajar desde las ONGs, desde la coordinadora, siempre ha sido intentar migrar a esta cooperación descolonizadora, donde la escucha de las propias voces de niños, niñas, familias, comunidades definen sus necesidades, las soluciones, qué es sostenible en lo local. Se crean comités de mantenimiento de los proyectos de agua, o aporta la escuela, o aporta el centro de salud, el gobierno local. Eso lleva pasando toda la vida, efectivamente, pero ¿cómo lo articulamos y potenciamos eso? Eso por un lado. En el tema de empresas, muy de acuerdo y valorando que las empresas han dado un paso muy firme en la responsabilidad social, medioambiental, de gobernanza, han incorporado los ODS mucho más que cuando teníamos los ODM, ¿no? Y los han hecho suyos. Sin duda ahí hay un gran avance, pero nosotras sí defendemos la debida diligencia, que es importante que, como decíamos antes, el fin, las personas, el planeta, los derechos humanos estén por encima de otros intereses económicos o geopolíticos. También estamos viendo algunas decisiones en la Unión Europea que empiezan a pensar más en otras potencias económicas y cómo tomó decisiones frente a una creación de una Unión Europea, ¿no? Cuando hablamos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que abanderaba siempre ser la Europa verde, la de los derechos humanos, también ahora se están empezando a ver decisiones que toman más decisiones económicas y geopolíticas. Entonces, cooperación financiera y las empresas como actrices y actores. Sí, pero cuando pedimos un papel especial a las organizaciones, nuestra misión y lo único que hacemos es cooperación. Otros actores pueden contribuir a la cooperación, pero entonces ahí los fondos no son para que las empresas españolas se internacionalicen, generen más beneficios. Hay que ver que por encima de eso está, si viene de cooperación financiera, y hablamos de cooperación financiera, no de otras cosas que son muy lícitas, pero entonces el desarrollo de empresas, tienen que mirar por encima de todo cuál va a ser el impacto en el desarrollo sostenible en esos países, qué impacto tienen en derechos laborales, en evitar todavía pues, el trabajo infantil existente, controlando a proveedores, el impacto medioambiental en extracción de recursos que se puede tener. Por tanto, para nosotros que exista esta ley de debida diligencia sí es importante y es verdad que ha habido muchos avances y, como bien decías, pues las empresas se lo toman en serio. Pero sí nos parece importante y, sobre todo, que cuando se invierta llamándole cooperación, con participación de las empresas, el fin último sea cooperación y los derechos humanos, el impacto social y medioambiental. Eso sí nos parece importante. Sobre que las empresas grandes deben ser las tractoras, sí, pero tenemos muchos ejemplos también de que crear el tejido local y facilitando grupos de ahorro, formación financiera de mujeres, pequeños emprendimientos con microfinanzas a poco nivel, la transformación que eso genera de comunidades y de países completos por generación de empleo local, mayor empoderamiento de mujeres, la cooperación feminista avanzando en la toma de decisiones y no solo como receptoras de ayuda. Entonces, para nosotros quedan varios retos donde no hemos avanzado mucho. Cooperación feminista es uno. Cooperación decolonial queda mucho por avanzar. Todavía seguimos definiendo aquí cuáles son los sectores prioritarios, cuáles son los países prioritarios, cuáles son lo que tenemos que hacer y como si se pudieran exportar sin tener en cuenta que desde lo local existe un montón de conocimiento y deben ser eso, realmente la parte que toma eso. Y luego la financiación. Estoy de acuerdo que esas intervenciones que inviertes en infraestructuras pueden tener un impacto medioambiental y de empleo y de desarrollo muy positivo.
Pero aparte de eso, creemos que tenemos el firme compromiso, y lo pone la ley, de llegar a un 0,7 en 2030. Si empezamos a decir no importa no llegar a ese número, porque hay otra serie de intervenciones que también generan desarrollo, pues creo que nos hacemos trampas. Hagamos ambas cosas. Lleguemos a esos compromisos de financiación vía subvenciones, donaciones, etcétera, y que luego, además, bajo ese paraguas de coherencia de políticas, todo lo que se haga a nivel de gobiernos, empresas, etcétera, contribuyan también en sus diferentes actuaciones y políticas al desarrollo. Ahí hablábamos también con el ministro hace poco, ¿no?, de Palestina, otro caso de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Reconocemos el Estado palestino, etcétera, pero no paramos el comercio de armas con Israel. Y se dice, no, ya no le vendemos, pero no podemos dejar de comprar por un tema de defensa. Ya, pero entonces estás comprando armas, el ingreso llega al país, pues sigues alimentando el conflicto de alguna forma. Es que al final la cooperación no puede ser solo la cooperación, sino la política exterior y todas las otras políticas de diferentes ministerios, de fiscalidad, de cuando hagamos cooperación financiera, qué deuda le impones a esos países y qué capacidad de devolución. Son muchas las consideraciones y no pasan solo por el ministerio encargado de cooperación, sino por todas las actuaciones que hagamos, las propias organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los gobiernos, pero desde esa mirada. Sí, de acuerdo en que al final esas alianzas van a contribuir de otras formas nuevas, innovadoras y que son necesarias. Gracias. Parecía que iba a ser una sesión suave, ha sido una sesión más bien densa, ¿no? Pero rica también, ¿no? Yo he disfrutado mucho con los consensos y sobre todo con las discrepancias. Por eso convocamos este tipo de cosas, ¿no? No vais a permitir que cierre con un cierre pedante, ¿no? Digamos, citando, apelando a la democracia deliberativa de Habermas, ¿no? Que yo creo que ayuda a entender que este tipo de espacios está para acordar, para, digamos, no coincidir, ¿no? Y sobre todo para que la formación sea un intercambio de conocimiento, ¿no? Y no algo teledirigido, ¿no? Así lo creemos en la Fundación Carolina, ¿verdad? Así que muchas gracias, Javier, Felipe, Marta, y hasta siempre.